¡Hey! Hoy toca Matemáticas 2. Este es el capítulo 1 de trigonometría. Como la palabra lo indica, la trigonometría se dedica al estudio de los triángulos y a la relación que existe entre los lados y los ángulos de estos. Comenzaremos mencionando las funciones trigonométricas. Estas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Pero qué es una función trigonométrica? Una razón trigonométrica es la división entre la medida de dos lados de un triángulo. La división de dos lados de un triángulo. Recuérdalo. Todas las razones trigonométricas están expresadas en función de un ángulo. En este caso, como ejemplo, escribo el ángulo alfa. La razón seno siempre es igual a la división entre cateto opuesto y la hipotenusa de un triángulo. Cuando yo hable de razones trigonométricas, siempre voy a hacer referencia a un ángulo en específico. Recuerda, estamos hablando de triángulos rectángulos, y en los rectángulos siempre hay un ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados, como nunca va a cambiar, siempre va a existir, vamos a tomar en cuenta los otros dos ángulos de dicho triángulo, en este caso A y B. Y vamos a calcular las razones trigonométricas de estos dos. Para nuestro ejemplo, escribir el seno de A es igual a la división del cateto opuesto entre la hipotenusa del ángulo A. Es decir, yo voy a tomar en cuenta el ángulo A y voy a determinar cuál es su cateto opuesto. Este será siempre el que esté frente a él. En este caso, el lado marcado con A minúscula. Y la hipotenusa de dicho triángulo es el lado que está marcado con C minúscula. Eso significa que el seno del ángulo A es igual al cateto opuesto A entre la hipotenusa C. Y el seno de B es igual al cateto opuesto de B. En este caso, el opuesto es el que está enfrente del ángulo B, B minúscula, y la hipotenusa, es decir, el seno de B es igual a B sobre C. La razón coseno de un ángulo siempre es igual a la división del cateto adyacente entre la hipotenusa. Recuerda, de un ángulo en especial. Para calcular coseno de A, en este caso, tengo que determinar cuál es el cateto adyacente al ángulo A. Adyacente significa al lado. Quiere decir que del ángulo A tengo que observar cuál es el cateto que está al lado, que en este caso viene siendo el cateto con B minúscula. Recuerda, cateto adyacente entre hipotenusa. Eso significa que el coseno de A es igual a B sobre la hipotenusa, C minúscula. Para calcular el coseno de B, tengo que observar cuál es el cateto que está al lado del ángulo B. El ángulo B es este, y su cateto de al lado es el A. Quiere decir que el coseno de B es igual a A sobre C. Tangente del ángulo es igual a la división entre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Para calcular la tangente del ángulo A, tengo que observar entonces cuál es el cateto opuesto y dividirlo entre el cateto adyacente. El ángulo A está aquí, el cateto opuesto es el que está enfrente, A minúscula, sobre el cateto adyacente del ángulo A, B minúscula. Tangente de A es igual a A sobre B. Tangente de B es el opuesto de B entre el adyacente de B. El opuesto de B, B minúscula. Y el adyacente de B, A. Sería tangente de B es igual a B sobre A. Cotangente de un ángulo siempre es igual a la división del cateto adyacente sobre el cateto opuesto de un ángulo determinado. Para calcular la cotangente de A, defino primero el cateto adyacente y después el opuesto. El adyacente de A, B.
El opuesto de A minúscula. Cotangente del ángulo A, B sobre A. Cotangente de B, A sobre B. La secante del ángulo alfa es igual a la división entre la hipotenusa sobre el cateto adyacente. La secante de A es igual a la hipotenusa C sobre el cateto adyacente B. Y la secante de B, C sobre A. La cosecante del ángulo alfa es igual a la división entre la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Cosecante de A es igual a C sobre A. Cosecante de B es igual a C sobre B. Calcula todas las razones trigonométricas del ángulo A. Tengo mi triángulo con las medidas 8, 15 y 17 y me piden calcular todas las razones. Repaso mi formulario y sustituyo los valores. Seno del ángulo es igual, cateto opuesto entre hipotenusa. Recuerda, del ángulo A. El opuesto, 15. Hipotenusa, 17. El seno de A entonces es 15 sobre 17. Coseno de A. Coseno es adyacente entre hipotenusa. Sería 8 sobre 17. Tangente de A. Tangente opuesto entre adyacente. Opuesto 15 entre 8. Cotangente de A. Cotangente adyacente entre opuesto. Adyacente de A 8 sobre 15. Secante de A. Hipotenusa entre cateto adyacente. Hipotenusa 17 entre adyacente de A 8. Y cosecante de A. Hipotenusa entre cateto opuesto. Hipotenusa 17 entre 15. Y eso es todo. Antes de continuar, quiero mencionarte que estas fórmulas te las tienes que aprender. Estas razones las tienes que dominar para poder resolver los ejercicios con mayor rapidez. A partir del siguiente triángulo, calcula la medida del lado X, el seno de B y cotangente de A. Primero calculamos la medida de la hipotenusa. Aplicamos el teorema de Pitágoras. Recuerda, son triángulos rectángulos. 4 al cuadrado más 8 al cuadrado igual a x cuadrada. 16 más 64 igual a x cuadrada. 80 igual a x cuadrada. X igual a la raíz de 80. X igual a 4 raíz de 5. Recuerda que si no se puede radicalizar, puedes dejar la expresión hasta este nivel. Calculo seno de B. Seno, opuesto entre hipotenusa. Voy al ángulo B, que es el que me piden, y determino cateto opuesto 8 sobre la hipotenusa, que la hipotenusa es X, es decir, 4 raíz de 5. Aquí puedo continuar y simplificar la fracción. Puedo dividir 8 entre 4, 2. La respuesta me queda 2 sobre raíz de 5. Eso es seno de B. Cotangente de A. Cotangente, adyacente entre opuesto. Determino ángulo A, primero el adyacente, 8 sobre el opuesto, 4. Simplifico la fracción, 8 entre 4, 2 enteros. Esas son las respuestas, 2 raíz de 5, 2 y raíz de 80. Si la cosecante de un ángulo vale 16 tercios, ¿cuánto vale la tangente del mismo ángulo? Recuerda, hablamos de triángulos rectángulos y nos dicen de un ángulo determinado. No importa cuál elijamos, elegiré este de abajo, ángulo alfa. Me dicen que la cosecante de dicho ángulo es 16 tercios. Recuerda, cosecante, hipotenusa entre cateto opuesto. ¿Esto qué quiere decir?
que estos dos números ya representan las medidas de la hipotenusa y del cateto opuesto del triángulo que formé. Es decir, que la hipotenusa vale 16 y el opuesto es igual a 3. El opuesto es el que está enfrente, es decir, que este vale 3. Bien, ¿cuánto vale la tangente del mismo ángulo? Es decir, la tangente de alfa. Recuerda, tangente del ángulo es igual a opuesto entre adyacente. Necesito entonces el cateto opuesto, 3, y el adyacente no lo conozco. Primero calculo su valor. Aplicamos el teorema de Pitágoras, lo marco con la letra B solo para nombrarlo. 16 al cuadrado es igual a b cuadrada más 3 al cuadrado. B es igual a la raíz cuadrada de 247. Para responder la pregunta, calculo la tangente del ángulo alfa es igual al opuesto 3 entre el adyacente, que es raíz de 247. Y así es la respuesta correcta. Si el seno de un ángulo es 3/9, ¿cuál es el coseno de su ángulo complementario? Otra vez, triángulos rectángulos los nombro alfa y beta. El seno de un ángulo, no dice cuál, diré que del ángulo alfa. El seno de alfa es 3/9. Recuerda, seno opuesto entre hipotenusa. Significa que el opuesto es 3 y la hipotenusa es 9. ¿Cuál es el coseno de su ángulo complementario? ¿Cuál es el complementario? Recuerda, complementarios suman 90 grados. Como en tu triángulo siempre suman 180 y ya llevas 90, quiere decir que el complementario de alfa pues es beta, ¿sí? Solamente para aclarar que te están preguntando por beta. ¿Cuál es el coseno de beta? El coseno, recuerda, es adyacente entre hipotenusa. Coseno de beta en este caso es igual al adyacente 3 entre hipotenusa 9. Quiere decir que coseno de beta es también 3/9. Llegamos al final del capítulo 1, no te pierdas el segundo.